sí son zurdos de mierda. Libertad de expresión. La noche, el señor Carlos Grande, presidente del Partido Solidario de Buenos Aires, director de formación docente permanente de la provincia de Buenos Aires. Bienvenido, Carlos. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Carlos. Coti del Corro y Ariel Chiariotti de este lado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, buenas noches a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista que gentilmente nos está cediendo. Hemos llegado a un momento complicado de este país en materia social, económica, educativa, porque si no hubiésemos colapsado no estaríamos tal cual estamos hoy. Vos, como un especialista en educación, ¿creés que la educación es parte del problema que nos trajo hasta acá? Me decías, ¿es parte del problema? No te escuché la última parte. Si el tema de la educación es parte del problema que nos ha traído hasta acá, que esta sociedad acepte todo lo que está pasando con este gobierno neoliberal. Bueno, no, a ver, yo creo que la educación no es, más allá de ser parte del problema, creo que es parte de una solución a este problema, que las políticas de este modelo económico que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei pone en discusión, a partir de una serie de mentiras y una serie de acciones que lleva adelante, en riesgo no solamente el sistema educativo nacional, sino también, podríamos decir, otros servicios que garantizan derechos que la población tiene que tener, como la seguridad, como la salud. Y bueno, la educación no es ajena a esa crisis que sabemos que este modelo nos va a llevar indefectiblemente, porque la regresión en términos distributivos y en términos de esa puja de distribución de la riqueza hace que los ricos sean cada vez más poderosos y más ricos, y el resto de la población empiece a sufrir las consecuencias de un modelo que no garantiza una vida digna para todos los ciudadanos. Y en particular, dentro del sistema educativo, el desfinanciamiento a través del FONID, a través de los programas nacionales que garantizan la posibilidad de la formación docente por un lado, pero también el derecho a que los niños y los jóvenes tengan una educación con calidad dentro de las instituciones educativas, y la regresión en términos de las paritarias docentes hace que todo esto entre en un conflicto y en una tensión que se agrava con el gran conflicto que se da en el sistema universitario y en el sistema de investigaciones, no solamente educativas, sino también en la investigación tecnológica y científica, como lo vemos en el CONICET. Le hago una pregunta, porque nosotros tenemos acá como un parámetro en Córdoba, ¿no? En toda la provincia de Córdoba, en general los votantes de Javier Milei fueron docentes. ¿Cómo se vio reflejado en la provincia de Buenos Aires eso? Me decías, en Córdoba los docentes que... En su gran mayoría votaron a Javier Milei y en el gobierno anterior al PRO. Bien, a ver, si nosotros hacemos un análisis crudo o frío en términos porcentuales, podríamos decir que si bien en la provincia de Buenos Aires, en las elecciones generales, el gobernador Axel Kicillof sacó una enorme cantidad y proporción de votos, cuando llegamos al balotaje, si bien en el balotaje de noviembre la cantidad de votos que sacó la Libertad Avanza fueron mayores, Unión por la Patria siguió ganando en la provincia de Buenos Aires, pero ganó con un porcentaje casi de paridad, con lo cual podríamos decir que hay un 50% de la población de la provincia, un poquito menos, del 50% que terminó acompañando el proyecto de la Libertad Avanza y el modelo de Milei. Yo creo que hay un corte transversal. No me atrevería a decir que la mitad de los docentes son los que votaron el gobierno de Milei, ni que la mitad de los jubilados son los que votaron el gobierno de Milei, ni que la mitad de los jóvenes son los que votaron el gobierno de Milei, porque creo que hay una cuestión de transversalidad en la composición del voto por un lado,
y por el otro lado creo que hay como dos polos fijos que podríamos decir, que son los que conforman el voto a la derecha o a la ultraderecha, como es en este caso, o a la derecha neoliberal, que es ese 30% que iba a acompañar sí o sí al modelo de Milei, una vez salida Bullrich del escenario y salido el PRO del escenario, y un 30 y pico % que sabíamos que acompaña las políticas de distribución, lo que nosotros llamamos el campo nacional y popular, lo que llamamos el progresismo en la Argentina, y un pequeño sector fluctuante, que bueno, ese sector fluctuante es el que termina definiendo las elecciones. Es evidente que en algunas provincias la Libertad Avanza ha logrado una mayor intencionalidad de votos, y eso lo llevó a que hoy sean gobierno. Y también es cierto que en términos del flujo, de la cantidad del electorado que hay a nivel nacional, la provincia de Buenos Aires compone prácticamente el 40% del padrón electoral, y eso hace que bueno, que ese caudal de votos tenga una masividad un poco más grande con respecto a otras provincias que, si bien la mayoría de las provincias del país se tiñeron de violeta en ese escenario de balotaje, la provincia de Buenos Aires siguió siendo azul, de los colores que representaban a Unión por la Patria, ¿no? No me atrevería a ser tan taxativo de un análisis del voto a Milei. Lo que sí podríamos decir que ese voto fue un gran voto, más que contra que en favor de Milei, fue en contra de las políticas que no pudimos resolver en términos de la gestión nosotros como gobierno, y parte de lo que era en ese momento el Frente de Todos, devenido a Unión por la Patria, ¿no? Así es. La pregunta de Coti seguramente está basada en que en programas anteriores hemos entrevistado a gente que está en el gremio docente de Córdoba, y donde manifestaba que en algunas partes representar a los docentes en manifestaciones, en críticas al gobierno, se les hacía dificultoso debido a que los docentes abuchearon en un principio a algunos sindicalistas que se expresaron fuertemente en un discurso contra Javier Milei. Por eso es que ella, seguramente, trato de interpretar, pero creo que ella dice que los docentes de aquí de Córdoba han votado. Por supuesto que no es en un 100%, pero bueno, hay una mayoría, según lo que manifestaron algunos delegados gremiales de UPC en entrevista que nosotros le hemos hecho. Has hablado en algunas columnas, he escuchado en las que has hablado mucho de la posverdad, y me interesaría que le expliques a nuestra audiencia sobre ello, porque creo que es parte fundamental de lo que está confundiendo al electorado y a la gente en general. Bien, sí, en principio lo que podríamos decir es que vivimos en un momento de crisis cultural global, y esa crisis en términos culturales global tiene que ver con que se ha instalado, y fundamentalmente en la ofensiva desinhibida que tiene la derecha en términos de los gobiernos del mundo, ¿no? y de las acciones políticas que tienen, y los medios masivos de comunicación, y a eso podríamos sumarle lo que se denominó el lawfare en términos del poder judicial, que existe una gran puja por la construcción de la verdad, ¿no? Por la construcción de qué es lo verdadero, ¿no? Y si bien ahí en esa tensión de sobre qué es la verdad, podríamos decir que prima por sobre todas las cosas esa famosa máxima que tenían los nazis y su jefe de propaganda, Goebbels, que decía miente, que algo quedará. Y evidentemente las enormes mentiras repetidas miles de veces en los medios masivos de comunicación construyen discursos de verdad que evidentemente cuando uno los quiere contrastar con cuestiones concretas de la realidad, bueno, empiezan a hacer agua por todos los costados. Pero ahí en esa construcción de la posverdad
Yo creo que el discurso cultural, el discurso mediático y el discurso del poder hegemónico llevó a cautivar, yo suelo decir, a poner en prisión las subjetividades de los seres humanos en esto que denominamos como crisis civilizatoria, ¿no? Y entonces en tiempos donde vivimos prácticamente como en un bucle, ¿no? Donde todo parece que se repite y no podemos construir una perspectiva de futuro, yo creo que ahí hay algunas dimensiones para que nosotros podamos poner en tensión y primero pensarnos como sujetos, como ciudadanos y ciudadanas, y luego, en mi caso particular, también pensarnos como sujetos, como hombres políticos, como animales políticos, que tenemos la responsabilidad de construir una perspectiva y una alternativa hacia el futuro, ¿no? Y ahí creo que para poder construir esa alternativa hacia el futuro, poder pensar en 3 o 4 dimensiones, ¿no? La primera es que nosotros como sujetos, como individuos, podemos realizarnos en términos que esa realización sea colectiva, sea con otros, y para que eso suceda debemos emanciparnos como sociedad, construir una sociedad de nuevo tipo, y también hay que hacer en ese marco un ejercicio fuerte y profundo de autoemancipación sobre el trabajo de poder construir, como decía ese filósofo Descartes, la duda como método, ¿no? Poner en duda todo aquello que consideramos que nos quieren instalar como un discurso hegemónico, y entonces ahí creo que podemos tener la posibilidad de atravesar una construcción de un trabajo que pueda emanciparnos como sujetos, pero a la vez en esa emancipación encontrarnos con otros para saber que esa perspectiva de futuro es una perspectiva colectiva. Y entonces me parece que ahí hay una batalla, nosotros decimos que es la batalla de las ideas, que es una batalla cultural, que tiene que ver con poder liberar decía yo ayer en un programa de radio, liberar a las subjetividades del laberinto en que la posverdad nos metió y que no nos deja salir, construyendo una realidad que no es, como si fuese esos fantoches que se proyectaban en las cavernas de la alegoría platónica, donde nos hacen creer que existe una realidad, pero que lejos está de la realidad que vivimos diariamente, ¿no? En ese sentido, lo que le quería preguntar sobre el tema de la construcción colectiva, que es lo que debemos hacer porque frente al individualismo que hay, vemos que el Axel Kicillof está muy activo, y no solamente eso, sino que en contra de las políticas de lo que está haciendo Milei, que es de financiar. Axel sigue trabajando para financiar y para poder seguir, digamos, haciendo crecer la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que se ve, qué es lo que se percibe con respecto al gobernador desde la gente? ¿Ha crecido en su imagen? ¿Hay mayor apoyo? Bueno, en principio te puedo decir que en las elecciones del año pasado, Axel no solamente renovó hacia un segundo mandato, sino que lo hizo superando la cantidad de votos que había obtenido cuando fue elegido por primera vez como gobernador, y sumando la provincia de Buenos Aires es una provincia compleja, tiene casi 18 millones de habitantes, 135 municipios, muchos de ellos gobernados por Unión por la Patria, fundamentalmente algunos que nosotros consideramos nodales dentro de lo que es la construcción productiva y el desarrollo productivo de la provincia de Buenos Aires, pero también existe una realidad que la inmensa mayoría de la población le dio con su voto una posibilidad a un nuevo mandato, a contracara y a contrapartida de ese modelo que representa Milei en términos nacionales. Evidentemente Milei lo elige a Axel como su contrincante, como su opositor, y con él quiere dialogar las políticas nacionales y poner en jaque a la provincia, desfinanciándola a través de todos los programas nacionales y de la obra pública, sobre la cual no se recibe ni un centavo prácticamente con respecto a los fondos coparticipables, e incluso ahora un conflicto enorme con el subsidio al transporte en la provincia. Un dato para que tenga, Coti, ahí sí. Hay una realidad
en la provincia de Buenos Aires, el 70% de esos 18 millones que tenemos de habitantes en la provincia viven en el 5% del territorio, lo que se denomina el conurbano, ¿no? Que conjuntamente con la ciudad conforman el AMBA. Es decir, que el conurbano tiene una sobrepoblación que requiere de una asistencia en términos políticos y en términos productivos y en términos sanitarios y en términos educativos mucho mayor que el resto de la provincia. Con lo cual, ahí Axel tenía un eslogan de campaña que era derecho al futuro, y creo que bueno, todas las acciones que está llevando adelante, bien lo decís vos, es un gobernador muy activo, un gobernador muy cercano a la ciudadanía, a los vecinos y vecinas de toda la provincia de Buenos Aires, de cada una de sus localidades, porque tiene una idea que en la construcción de derecho al futuro eso se logra con cercanía, con territorialidad y con políticas de inclusión, ¿no? En toda política que el gobierno nacional se va corriendo y rehúsa su obligación como Estado nacional a llevar adelante las políticas que la Constitución lo obligan, el gobernador asume ese guante, asume esa tarea y trata de reponer el lugar del Estado ahí donde el neoliberalismo, vos lo decías recién, el neoliberalismo y ese modelo de sociedad individualista que representa esta gente que se hace llamar libertaria y liberal, que lo único que intentan hacer es saquear todos los fondos en términos de los recursos y en términos de la producción que la sociedad tiene, para transferírselo directamente a las grandes multinacionales, ¿no? Ayer escuchábamos un discurso, ayer en el tiempo del pasado, que agrandar la patria era achicar el Estado, era agrandar la nación, decía la dictadura militar, y este presidente con un eslogan similar dice, bueno, achicar al Estado para agrandarle el bolsillo a los grandes empresarios multinacionales que lo único que hacen es jugarse el dinero en vez de invertir y reproducir ese círculo virtuoso de la economía local que no representa ese modelo. Con lo cual Axel está construyendo un nivel de consenso, se está construyendo un diálogo con la sociedad, y bueno, habrá que ver en el tiempo corto que tenemos por delante, si lo transforma realmente en el líder de la oposición, que creo que es el otro debate que tenemos que darnos, para que todas las luchas que se están dando en todos los órdenes nacionales no sigan siendo luchas atomizadas y sectoriales, para que puedan transformarse en una única lucha, con un único sentido, que es la construcción de una patria justa, soberana, igualitaria, distributiva, que es la que nosotros soñamos. Así es. Claramente Javier Milei le apunta todos los cañones a Axel Kicillof. Lo ha elegido aparentemente como el enemigo y lo extorsiona, como vos dijiste, con los fondos de la nación. Y está toda esta construcción que está haciendo colectiva, que está tratando de hacer Axel, y hay numerosos planes de gobierno que son más que interesantes en la provincia de Buenos Aires. La pregunta que me gustaría hacerte es si vos lo ves convencido a Axel de liderar la oposición y si lo ves convencido de ser el próximo candidato a presidente. Bien, en principio lo que te diría es que lo veo muy convencido de asumir la responsabilidad de tener que gestionar una provincia con la complejidad que la provincia de Buenos Aires tiene. En ese sentido, la primera definición que podría darte es que es un gobernador que asume lo que todos los votantes de la provincia de Buenos Aires le asignaron, que es en representación de un proyecto político, seguir administrando una provincia que tiene una enorme complejidad, ¿no? Una enorme complejidad entendiendo la diversidad de la provincia de Buenos Aires en términos productivos, en términos geográficos. Es una provincia que tiene una gran producción en la pampa húmeda, pero que también tiene un gran desarrollo industrial. Es una provincia que tiene un gran desarrollo pesquero, es una provincia que tiene una diversidad enorme, ¿no? En ese primer sentido asume esa responsabilidad, porque lo que le llevó a un segundo mandato fue su muy buena gestión en el primer mandato como gobernador. Por otro lado,
Es cierto también que algunos intendentes de la provincia de Buenos Aires pretenden, tienen la intencionalidad de que Axel pueda transformarse en el líder de la oposición, y en ese camino también se está trabajando en un proceso de acumulación. Lo que yo creo que lo que entra en juego acá es que Axel solamente en esa construcción no puede, y entonces, bueno, dialoga con una serie de gobernadores, lo estamos viendo muy activo, especialmente se lo vio con Quintela, con la gobernadora de La Pampa, digamos, se lo ve construyendo determinados consensos que le permitan transformarse en eso, ¿no? De ser el punto opositor al gobierno nacional para transformarse en el candidato de la oposición. Eso me parece que es un proceso que está en construcción. Todavía no hay definiciones específicas sobre esa, pero sí hay una construcción en ese camino de poder consolidar y cristalizar las voluntades que definen un proyecto nacional y popular, y que, bueno, hoy el gobernador de la provincia de Buenos Aires no solamente es el gobernador que mayor intencionalidad de votos tiene en términos de la relación opositora al gobierno nacional, sino que también está gestionando una provincia con la complejidad que tiene de no tener la transferencia de sus recursos, con lo cual creo que hay como una moneda en el aire todavía, y creo que sería muy apresurado ponerle una etiqueta a esta construcción. Yo lo que sí veo es que Axel se está transformando en ese líder que la oposición necesita para poder ser uno de los que acumule en la construcción de un proyecto nacional y popular, y nosotros, que somos parte de un partido que forma parte de Unión por la Patria, entendemos que esa construcción tiene que ser frentista, y en ese frente electoral o frente político y electoral, también entender que debe haber una mesa de diálogo donde todas las fuerzas podamos ser parte de esa construcción, ¿no? Bueno, antes de que me olvide, porque si no después me están preguntando, te mando muchos saludos y cariños Pablo Tisera, el presidente del Partido Solidario Córdoba también. Gran compañero Pablo, bueno, también aprovecho y le dejo un saludo desde acá, desde la provincia de Buenos Aires. No sé si habrás podido analizar, si has leído algo de la carta que publicó Cristina, y en el caso de que hayas podido ver algo, ¿qué nos podrías decir al respecto? Sí, la leí esta mañana, la carta, una carta muy interesante, también ahí como para analizar algunos aspectos, ¿no? En primera medida lo que podría decir que es una carta superadora a las cartas anteriores, que eran más descriptivas de la coyuntura fundamentalmente política y económica de los modelos que estaban en pugna previo al proceso electoral. Y esta carta la noto con un tono, primero, un tono de autocrítica, un tono de perspectiva también en términos de la construcción del futuro y del diálogo político que necesitamos llevar hacia adelante, y un tono no solo de autocrítica en términos de lo que define a la línea, a lo que llama la doctrina del peronismo, sino también a la gestión del gobierno y los errores cometidos de aquellas cuestiones que no se pudieron resolver mientras fuimos gobierno en el periodo anterior, que veníamos con una intencionalidad de resolver un montón de cuestiones para nuestro pueblo, y muchas de ellas no las hemos podido llevar adelante. Así que creo que es una carta que hay que hacer varias lecturas. Yo hice una lectura rápida hoy por la mañana. Tenemos previsto nosotros una reunión con toda nuestra mesa de la provincia de Buenos Aires para ponerla también en diálogo con nuestra fuerza política, y poder de esa carta también construir algunos aprendizajes, ¿no? Cristina creo que es una gran conductora, es una gran líder del espacio nacional y popular, y cada vez que aparece su voz a través de sus cartas o a través de alguna entrevista, es para leer y releer, porque no solamente hay cosas que son explícitas directamente ahí en la carta, sino también hay que hacer alguna lectura entre líneas, precisamente en cómo transitar este tiempo, pensando que el año que viene, bueno, hay elecciones de medio término, y esas elecciones de medio término pueden o bien definir un posible proceso
ya iniciado de acumulación, o puede que eso no ocurra y bueno, y tengamos que ahí sí pensar en una gran estrategia de cara al 2027. Yo digo, recordemos que las elecciones de medio término cuando el macrismo gobernaba tampoco fueron para nosotros unas buenas elecciones, ganó el PRO, y sin embargo 2 años después ese modelo económico, que no es otra cosa que el primer tiempo de este gobierno económico, cayó en las urnas y en primera vuelta con una propuesta y una alternativa electoral que realmente representaba lo que el pueblo necesitaba. Sí, pero me parece que el daño que se está provocando sobre la sociedad en este segundo tiempo del gobierno neoliberal es mayor al que se produjo en el primer tiempo en el gobierno de Macri. Lamentablemente, para bien o para mal, creo que para mal, la sociedad no está reaccionando y bueno, obviamente está abierto el escenario para el 2025, como decís vos, existe la posibilidad de que nos vaya bien y también la de que no. Pero sí, desde mi punto de vista, el daño que se le está provocando al tejido social en el gobierno de Milei en apenas 9 meses es muy superior al daño que se le aplicó a la sociedad en el gobierno de Macri. Sí, yo digo, recordemos que decía Macri con Vargas Llosa, ¿no? Que él haría lo mismo pero más rápido. Bueno, evidentemente este segundo tiempo es lo mismo pero más rápido, con el agravante de lo que vos bien enunciás, una rápida y profunda destrucción del aparato productivo, una rápida y profunda destrucción del sistema de salud, del sistema de seguridad, porque en realidad la inversión que hay en seguridad es precisamente para reprimir al pueblo, porque de la única manera que este programa, este plan y este modelo pasa es con represión, lo vimos con los jubilados, un gran desmantelamiento al sistema educativo. Claro, bueno, evidentemente eso destruye lo que vos enunciás, que es el tejido social, el tejido que entrama a una sociedad y a las relaciones sociales que en ella se encuentran, y recomponer y reconstruir eso va a ser muy difícil y muy complejo. Pero bueno, el problema es que yo creo que sí hay respuestas a esta situación, pero creo que esas respuestas todavía son respuestas sectoriales, ¿no? Son respuestas que no dialogan con el resto de las necesidades que el sistema tiene. Digo, inmediatamente ante el modelo, recordemos, si hacemos el derrotero, fue el primer paro que se hizo en enero, después tuvimos las manifestaciones del 8M, bueno, tuvimos una serie de acciones que fueron opositoras a las políticas que ya el DNU empezaba a enunciar en ese momento el gobierno nacional, y hoy seguimos teniendo, digamos, tenemos a los jubilados en la calle, tenemos a los docentes en la calle, tenemos a los trabajadores de la salud en la calle, tenemos a los usuarios agobiados con los tarifazos y la quita de los subsidios en las tarifas de los servicios esenciales, con lo cual hay una realidad ahí que esta complejidad sigue teniendo determinados puntos de resistencias, pero esas resistencias no dialogan con las otras resistencias. Y entonces creo que ahí es donde nosotros como sujetos políticos tenemos que lograr de que todas las luchas se puedan transformar en una única lucha. Cuando eso sea posible, obviamente que tendremos un nuevo amanecer en la Argentina, y ese nuevo amanecer en la Argentina será, sin lugar a dudas, la construcción de una nueva sociedad, porque si hay algo que también creo que nosotros tenemos que haber aprendido, es que los 12 años del gobierno y de eso que nosotros denominamos la década ganada entre Néstor y Cristina, no consolidó un modelo político, económico y cultural que pueda haber enfrentado al neoliberalismo, y en ese sentido no tendríamos que haber tenido ni a Macri y menos a Milei, con lo cual creo que ahí esa batalla cultural, esa batalla por los sentidos y esa batalla por la defensa de los derechos fue una batalla inconclusa, fue una batalla que, si bien ganamos y garantizamos un montón de derechos en esta década ganada, no profundizamos en la concientización de nuestro pueblo para que pueda defender eso que se había construido. Y livianamente
lo hemos entregado, a sabiendas nosotros que somos parte de un proyecto político, que militamos, que leemos, que nos instruimos, que participamos, y eso no pasa con la totalidad de la sociedad, a sabiendas de que eso iba a ocurrir, bueno, no pudimos resistir, y el neoliberalismo ganó primero con Macri, y hoy viene redoblado con este gobierno del modelo libertario de Milei. Coincido absolutamente en todas tus palabras. Ahora, desde el Partido Solidario de la Provincia de Buenos Aires, ¿qué trabajos están realizando? ¿En qué se están enfocando? Mira, ahora nosotros estamos en una campaña muy intensiva, estamos construyendo lugares en las plazas, en nuestros barrios, en nuestras universidades, escuelas, en la búsqueda del 1.000.000 de firmas contra el DNU, en el 1.000.000 de firmas para que no se vete la ley de la movilidad salarial para los jubilados. Entonces tenemos a toda nuestra fuerza militante en una acción concreta, en una acción que le construye sentido a ese proyecto político. Por otro lado, nuestro partido está construyendo, participa de las mesas de diálogo que construyen esa alternativa política y que fortalece el proyecto del gobernador Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Eso lo hacemos en las distintas regiones que nosotros hemos trazado. La provincia de Buenos Aires, para que le contamos a la audiencia de Córdoba, tiene 8 secciones electorales. En esas 8 secciones electorales, bueno, hay un entramado complejo y diverso con el cual nosotros dialogamos con todas las fuerzas políticas que componen el proyecto electoral de Unión por la Patria, y entonces también ahí fortaleciendo esas mesas de diálogo, esas mesas de discusión, y que también construyen una acción política en los distintos territorios. Estamos también acompañando la lucha de las pequeñas, medianas empresas ante el flagelo de la destrucción del aparato productivo, y con el aparato productivo las producciones locales y el desarrollo empresarial local, que es lo que genera el circuito virtuoso para que después exista también consumo, y que ese consumo genere los recursos necesarios para que la sociedad, digamos, pueda realizarse. Bueno, estamos también acompañando la lucha de las pequeñas y medianas empresas, y bueno, entendiendo también con este discurso que yo he planteado acá, de que todas estas luchas deben dialogar, inevitablemente deben dialogar con el resto de los sectores, ¿no? Me atrevería a decir esa analogía, ¿no?, sobre los fueguitos de Galeano, ¿no? Si cada uno tiene su propia ramita, seguramente moriremos de frío, y ese calor que el fuego puede darnos y esa iluminación que el fuego puede darnos nos dé la energía necesaria para transformar la sociedad. Bueno, yo creo que tenemos que juntar todas nuestras ramas, construir una gran hoguera, y que en esa gran hoguera podamos poner al neoliberalismo para que nunca más haya neoliberalismo en la Argentina, y que esa hoguera de alguna manera ilumine y abrigue y cobije a nuestro pueblo, porque realmente el proceso que se viene será muy complejo, será muy difícil de sostener, y bueno, y siempre el cordón frente a este tipo de política y frente a este tipo de modelos se corta por lo más débil que es nuestro pueblo, ¿no? Que son las clases más postergadas, que son los jubilados, que son la clase trabajadora, y bueno, y ahí tenemos que estar presentes, no solo con nuestro discurso, sino con nuestra acción política, para contener, abrazar y acompañar a este pueblo que bueno, votó a este hombre para que gobierne la Argentina, pero que más temprano que tarde también podrá votar otra cosa para que los destinos de nuestra patria sean realmente los que soñaron San Martín, Belgrano y Monteagudo, ¿no? Hermosa definición, Carlos. Realmente impresionante. Me encantó esta última parte y esta expresión con la referencia a Galeano y demás. Desde el Partido Solidario Córdoba estamos tratando de trabajar en todos los ámbitos. También estamos con la Unión de Usuarios y Consumidores, estamos juntando firmas, estamos tratando en lo comunicacional, nos estamos acercando a la ronda de jubiladas y jubilados que se hace los miércoles aquí en Córdoba. Pablo Ticera está trabajando a full.
Ojalá que rinda frutos todo el trabajo que están desarrollando ustedes en la provincia de Buenos Aires, nosotros en Córdoba, y bueno, el Solidario trabaja a nivel nacional, ¿no? Así que ojalá que esto rinda frutos pronto y que seamos parte de la salvedad del pueblo que tanto está sufriendo y que se lo está llevando a la destrucción. Te quiero agradecer enormemente el que nos haya cedido esta entrevista y te dejo el micrófono abierto para que digas lo que consideres oportuno para cerrar esta entrevista. Bueno, primero agradecer el llamado, agradecerles a ustedes por esta comunicación, mandarles un abrazo de compañeros solidarios que en las distintas jurisdicciones de nuestra patria, de nuestra Argentina, tratamos de construir eso que nosotros creemos que es un principio y que tiene que ver con nuestras historias, que es la construcción de una democracia participativa y protagónica, y en esa construcción de una patria participativa y protagónica estamos convencidos que hay que dar varias batallas, ¿no? Pero sabemos que en la primera batalla, decía uno de nuestros grandes ideólogos, que era Floreal Gorini, esa primera batalla es cultural, ¿no? Y que existe la posibilidad de construir otra idea de país, pero para que esa otra idea de país sea posible, nuestro pueblo, nuestra gente tiene que querer hacerlo, tiene que luchar para que eso suceda, y en ese camino no hay alguien que pueda acompañarlo, digo como docente, no hay alguien que pueda enseñarle al pueblo cómo se hace eso hay que vivirlo, hay que construirlo, hay que encontrarse en los distintos espacios para poder dialogar, para poder abrazarnos, para poder disentir, para poder escuchar, y creo que si todo eso lo podemos lograr, tenemos nosotros como una doble misión. Por un lado, hacer crecer nuestro partido solidario, nuestra fuerza política, que tiene principios que son superadores, que son la construcción de un tipo de economía distinta, una economía solidaria y cooperativa, que tiene la construcción de un modelo filosófico donde la otredad para nosotros es una centralidad, donde tiene la construcción de un modelo de sociedad que es este que yo decía, participativo y protagónico, y en esa horizontalidad de participación de nuestro pueblo aportar a la construcción de ese gran frente político que tiene que transformar de lleno a toda nuestra sociedad, ¿no? Y ese es un camino lento, es un camino que se da en una construcción acompañada, en una construcción de construir aprendizajes también, entendiendo que hay un pasado que nos lega una gran responsabilidad, porque antes que nosotros muchos han luchado, y vos me decís Córdoba y yo sueño y pienso en los sueños del Negro Tosco, y creo que muchos compañeros como él han luchado y han querido una sociedad mejor, y esa responsabilidad nosotros la debemos tomar como bandera para que nuestra sociedad sea una sociedad en la que nosotros podamos vivir un presente digno, pero también, como dice nuestro gobernador Axel Kicillof, tengamos ese derecho de construir un buen futuro para todos y todas. Bueno, Carlos, como decimos en Córdoba, lo vamos a decir bien en cordobés, un compañerazo, te agradecemos muchísimo, y por otro lado vamos a ir a la parte más frívola, frívola en otro sentido, ¿no? Que si tenés la oportunidad de decirle al compañero Axel que acá tiene un fans club, que lo admira, no, pero no por lo que están pensando, por favor, sino que lo admira por el coraje y el compromiso que tiene, y que nunca abandonó las banderas del proyecto nacional y popular, ¿sí? Bueno, se lo voy a transferir eso al gobernador, que cada tanto puedo cruzarme con él o con parte del gabinete, así que le voy a transferir que Córdoba en Córdoba también hay núcleos y lugares de resistencia para construir esa sociedad que necesitamos construir para el futuro de nuestra Argentina. Por supuesto. Muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo enorme. Abrazo a todos por ahí. Un cariño enorme. Hasta luego.